Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, oyentes de Radio Amanecer, gracias por acompañarnos. Esta es nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Qué maravilloso, qué bien se siente cuando uno estudia la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo está presente en estos estudios. Es una oportunidad para uno crecer y todos tenemos que seguir creciendo juntos, estudiando las Sagradas Escrituras. Las naciones, en su segunda parte, es el tema en sentido general que estamos desarrollando en esta semana, y quisiera aprovechar el momento para recordar el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento del libro de los Salmos, Salmo 46, versículo 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Qué bueno es nosotros permanecer quietos, reconocer que Dios está al control de todo, y en ese sentido tenemos el gran desafío de exaltar al Señor entre las naciones y enaltecerlo en la tierra. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes profetizar de nuevo. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Aprovechamos el momento para saludar, como siempre lo hacemos, de manera muy cariñosa y con mucho afecto, a nuestro distinguido amigo, el Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, Pastor. Bendiciones. Shalom Aleichem. Amén. Que la paz del cielo sea con usted. Amén. Muchísimas gracias. Amén. Y con usted también, mi apreciado amigo y mi hermano. Que Dios te guíe en este día. Ahí donde estás, donde quiera te encuentres, te invito para que hablemos con nuestro Dios. Padre Santo, gracias porque nos permites en este momento hablar contigo. Dirige a este par de siervos tuyos que al presentar tu palabra tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, darnos un cabal entendimiento acerca de ella, tanto a nosotros como a nuestros oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero aprovechar el momento para hacer un llamado rápido a nuestros amigos, a nuestros hermanos, para que hagan una revisión de su cronograma, sus actividades en el tiempo. Estamos ya iniciando el mes de mayo, es el mes, según uno recuerda, el mes de la lluvia, pero que todo se ha trastornado con esto de el efecto invernadero, el cambio climático. Las cosas han cambiado bastante, sin embargo, estamos dándole la bienvenida al mes de mayo. Pastor, para este día estaremos estudiando el tema profetizar de nuevo. Debemos recordar y queremos emplear textualmente lo que dice la guía de estudio en su parte introductoria. La iglesia remanente nació en el Nuevo Mundo, precisamente donde hallaron refugio quienes buscaban libertad religiosa durante los siglos XVII y XVIII. Dados los antiguos obstáculos religiosos y políticos que existían allí en otras latitudes, es poco probable que este movimiento hubiera surgido con la misma rapidez o fuerza en otro lugar como lo hizo en la nueva tierra que se convirtió en los Estados Unidos. ¿Cómo se da ese proceso? La iglesia remanente allí, nacer en el Nuevo Mundo. Como usted es un amante mucho de la historia y especialmente de la historia de los Estados Unidos también, ¿podría explicarnos un poquito qué fue lo que ocurrió con la iglesia remanente cuando se establece en los Estados Unidos de Norteamérica? Claro, Pastor. Es bueno recalcar que en toda Europa se estaba viviendo momentos muy tensos en cuanto a la religión se refiere. No había libertad religiosa. La Iglesia Católica había predominado, había abrazado
todo el mundo prácticamente, y no dejaba lugar a que otras personas o personas pensaran de manera distinta ni tuvieran otras creencias. Y es ahí donde encontramos la opresión religiosa en Europa. Esto da lugar a que grupos de personas emigraran desde Inglaterra, Holanda, todos los países europeos. Como dije en una entrega anterior, llegan a Plymouth, lo que tiene que ver con la zona de Massachusetts. Ahí se estableció una colonia. Luego llegaron también a otros lugares de Massachusetts y así por el estilo, huyendo en busca de libertad religiosa. El que quería guardar el sábado, guardaba el sábado. El que quería guardar el domingo, guardaba el domingo. Y es una libertad que Dios le concede, de hecho, al ser humano. Entonces, ahí, de hecho, visité esa comunidad y visité también la primera iglesia judía en Massachusetts, que ellos, los pioneros de esa iglesia, de esa congregación judía, parte de ellos emigraron con los padres peregrinos. Y así se establece entonces la iglesia remanente, porque un bautista del séptimo día en 1600 y algo, donde un bautista del séptimo día, Stephen, de nombre Stephen, comienza a proclamar lo que tiene que ver con la verdad del sábado, y entonces se llega a expandir de una forma tal que la propia iglesia, que nace de varias concesiones religiosas como el metodismo, la conexión cristiana, bautistas nominales, bautistas del primer día, bautistas del séptimo día, en fin, un grupo de personas procedentes de otras denominaciones religiosas fundan más bien lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con William Miller, Elena de White, Jaime White y José Bakes como partes principales. Pastor Veras, es muy importante, cuando usted estaba haciendo su comentario, yo estaba muy atento y hablaba de grandes persecuciones religiosas que se produjeron en la Edad Media, en ese tiempo, entre los siglos XVII y XVIII, donde millones de cristianos murieron, y entonces toman la decisión de salir de Europa para establecerse en un lugar donde ellos pudieran adorar a Dios conforme a la dictara su conciencia. Y ya sabemos que ese lugar responde con las características de los Estados Unidos de Norteamérica. Quisiera preguntarle, ¿hay algún tema específico en esos siglos donde se produjeron esas grandes persecuciones? ¿Por qué se produjeron esas persecuciones? ¿Y cuál es quizás uno de los temas específicos que hizo que se produjeran esas grandes persecuciones? Bueno, muy buena pregunta, pastor. Yo pienso que uno de los elementos fundamentales para esa persecución que ocurrió en la Edad Media y en toda Europa fue el uso de la Biblia. Nosotros sabemos que la Biblia estaba prohibida para el pueblo común, vulgar. Un ejemplo de esto es el enjuiciamiento de Juan Bunyan. Uh-huh. Juan Bunyan fue un hombre reparador de ollas, de cacerolas, que duró 12 años preso en la cárcel de Bedford, en Inglaterra, porque él predicaba y se le decía que él no podía predicar, que él era un reparador de ollas, que le dejara eso a los clérigos, porque solamente, exclusivamente, la predicación del Evangelio, la traducción y la lectura de la Biblia estaba circunscrita para los clérigos. Y entonces, cuando el pueblo comenzó a apoderarse de la Biblia, a ver que se les había ocultado informaciones valiosísimas en cuanto a Dios y la salvación, la gente comenzó a reaccionar. Y como fueron perseguidos, todos esos reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, todos ellos fueron perseguidos sobre todo por la traducción de la Biblia. En 1611, donde se hace la traducción de la King James o la Biblia del Rey Jacobo, esa fue una traducción
que tuvo muchísimos problemas también. Las traducciones de Calvino, entre otros, que también trajo muchas situaciones, persecuciones, problemas, y que como producto de eso se separó una parte de la población europea y entonces viene a un lugar poco habitado. Es una contraposición con la bestia que sube del mar, de tierra, un pueblo habitado, porque ese poder político religioso gobierna sobre mucha gente, mientras que cuando una nación surge donde hay poca gente. Hay una contraposición entre Estados Unidos y esa bestia, o debería haber, y los Estados Unidos, deberían darse cuenta de esto. Surgen donde no hay prácticamente población, una tierra no habitada donde estaban solo los indios o nativos conocidos en Estados Unidos, y es donde establecen la colonia para libertad religiosa. Básicamente, pastor, en un resumen muy lacónico, es lo que podemos decir por las causas de esas persecuciones en Europa. Le hago esta pregunta, y qué bueno que nos está hablando que esas grandes persecuciones se dieron mayormente por la lectura de la palabra de Dios. Estaba prohibido que la gente leyera abiertamente la Biblia, y esto trajo grandes persecuciones. Cuando nos ponemos en contacto, por ejemplo, conforme a la guía de estudio que estamos viendo en el día de hoy, en Apocalipsis 10 hay algunas declaraciones de mucho interés para hacer algún tipo de relación con lo que estamos estudiando. Allí en Apocalipsis capítulo 10, voy a leer algunos de los versículos que presenta. Apocalipsis 10 del 1 al 11 dice, el versículo 1, por ejemplo, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y aquí el versículo número 2 es muy llamativo, donde dice: tenía en su mano un libro abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y continúa el texto bíblico hablando, y en un versículo determinado también vuelve a hacer mención acerca de ese libro abierto, ¿A qué se está refiriendo con este libro abierto y el hecho de que desciende este ángel y da a entender que tenía su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra? Ayúdenos a entender esos elementos que se dan en este capítulo número 10 del libro de Apocalipsis. Ya dijimos lo que tiene que ver con la interpretación del símbolo de la tierra y el mar, en lo que tiene que ver con la profecía escatológica, y aquí vuelve y lo menciona. El mar y la tierra se usan de manera repetida para abarcar el mundo como una unidad. Es decir, cuando dice que tenía su pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, está hablando de que el mundo estaba en sentido general como una unidad. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, versículo 4, también versículo 11, y en el Salmo 69, 34. Ahora, para abarcar todo el mundo, es lógico de que el ángel quería presentar una proclamación mundial de este mensaje, y que también su poder y su autoridad debía abarcar todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso, cuando ese ángel proclama ese mensaje, y sería bueno que nosotros también veamos que la proclama del ángel de Apocalipsis 10 es similar a la proclama del ángel o los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Es el Evangelio. Este ángel viene a proclamar parte del Evangelio de Dios. Y esa parte del Evangelio es evidentemente la Biblia. Una proclamación de parte de la Biblia que se iba a dar más tarde. Los versículos 8 hacia abajo dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está
en pie sobre el mar y sobre la tierra. Viene siendo como una repetición básicamente de lo que ya leíamos anteriormente. Y luego dice el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El título de la lección es profetizar de nuevo. Y aquí vimos en el contexto en que se coloca ese título para la lección de este día. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir sobre que tomó el librito y le amargó al vientre, pero que su paladar fue dulce? Cuéntanos un poquito sobre esa declaración de Apocalipsis 10. Apocalipsis capítulo 10 es uno de los textos bíblicos que dan fundamento al movimiento adventista del séptimo día. Y esa proclama de ese ángel para lo que tiene que ver con la escuela de interpretación historicista significa de que al principio la proclama de la segunda venida de Cristo, que es el mensaje final que Dios desea dar a la humanidad y que se dio en el contexto de 1843-44, cuando un movimiento conocido como el movimiento Millerita en los Estados Unidos proclamó la segunda venida de Cristo. Esto fue maravilloso. Se recibió con mucho beneplácito. Cientos de personas escuchaban en carpas distribuidas en lugares en Nueva York y otros lugares la palabra de Dios presentada por Guillermo Miller y su equipo. Sin embargo, la proclama de la segunda venida a todo el mundo le agradó. Todo el mundo quería que Cristo viniera. Encontramos a un zapatero en Boston que aceptó, cerró la zapatería. Muchas personas que cerraron sus negocios. Hubo una fábrica que cerró. Algunas personas, muchos de los agricultores no recogieron las papas, el algodón, la agricultura, porque era realmente dulce que Cristo venía. Y yo quisiera, pastor, como es bien sabido por todos nosotros, que no fue una proclama solamente en los Estados Unidos, sino que en Inglaterra, Juan Petri, en el Oriente, fue proclamado también por Joseph Wolf, en América del Sur, en muchos lugares alrededor del mundo se proclamó que Cristo venía. Y entonces Cristo no vino y por eso fue necesario proclamar de nuevo, a dar un mensaje de nuevo de que lo que se estaba dando paso era al movimiento que tiene que ver con el juicio para luego la segunda venida, porque primero el juicio y Cristo viene después del juicio a dar el reino a los santos del Altísimo. Y por último quisiera, pastor, decir que Apocalipsis capítulo 10 tiene que ver con Jeremías capítulo 15 versículo 16. Posiblemente Juan está pensando en Jeremías 15:16 por inspiración divina, cuando Jeremías dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Repito, fue la proclama de la segunda venida de Cristo. Como Cristo no vino, fue un chasco muy amargo que después que la gente lo comió, lo hubo comido, le amargó, porque Cristo no venía para esa fecha. Sin embargo, el mensaje se presentó y desde ese tiempo para acá se está predicando sobre el pronto retorno de Jesús a esta tierra, que es lo más importante, y así lo dice la palabra de Dios. De interés presentar a ustedes la opinión del comentario de Ellen White en el comentario adventista, en el tomo 7, páginas 982 y 983 en torno al tema. En el comentario adventista, tomo 7, páginas 982 y 983. Allí las reflexiones de Elena de White en torno a este tema, los autores de este comentario dicen lo siguiente: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada
menos que Cristo Jesús. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del conflicto con Satanás. Esta posición denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra. El conflicto se ha intensificado y agudizado de una época a otra y seguirá intensificándose hasta las escenas finales, cuando la obra magistral de los poderes de las tinieblas llegará al máximo. Satanás, junto con los hombres impíos, engañará a todo el mundo y las iglesias que no reciban el amor de la verdad. Pero el ángel poderoso exige atención, clama en alta voz, debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. La posición del ángel, un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra, significa la extensión de la proclamación del mensaje. Cruzará los anchos océanos y será proclamado en otros países en todo el mundo. La comprensión de la verdad, la alegre percepción del mensaje están representadas por el acto de devorar el librito. La verdad en cuanto al advenimiento de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, era y es un precioso mensaje para nosotros en este tiempo. De manera que esa es la gran realidad en torno a lo que se nos invita a profetizar de nuevo, a hablar de nuevo. Si en aquel entonces se produjo un gran chasco y Jesús no vino como se esperaba por la mala interpretación del evento, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, y desde ese tiempo para acá se está predicando con mucha fuerza y con mucho poder de que Jesús viene muy pronto, y usted y yo, como miembros de la iglesia, como cristianos, estamos llamados de parte del cielo, y es lo que dice la palabra de Dios, a predicar del pronto retorno de Jesús a esta tierra. Como decía la lectura que nos presentó de Elena de White, donde ella declara que ese ángel poderoso es Cristo, alumbraba toda la tierra. Esa proclama ocurre también en lo que tiene que ver con los ángeles de Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Hay un tema similar. Note 3 ángeles que vuelan por en medio del cielo con gran presteza. Indica que la proclamación del mensaje debe ser veloz, rápido. La predicación del juicio y la segunda venida se proclamó de una forma extraordinaria. También en el capítulo 10 ocurre lo mismo, pero en el capítulo 18 de manera similar, un ángel alumbra toda la tierra con su gloria. Ahora, aquí se trata de un momento muy importante, pastor, y es que realmente el ángel que sostiene un librito, probablemente en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, y que se abre por primera vez después de muchas generaciones, este ángel que tiene un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, podría hacer referencia también a lo que tiene que ver con el hecho que el mensaje abarca todo el globo terráqueo. Eso es así. Toda la tierra va a recibir el mensaje de salvación. No va a ser un grupo, un pueblo. Dios está empeñado en que en el mundo completo escuche el mensaje de salvación. Por eso, algunas veces que hablamos desde acá, desde la emisora, que es uno de los medios más poderosos que Dios ha permitido para la proclamación del evangelio en todo el mundo, y lo que tanto mi compañero como este servidor y los demás integrantes del equipo de Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza, que hablan de este mensaje maravilloso, lo hacemos por la convicción de que el evangelio ha de ser proclamado. De manera que me gustaría que nosotros, como bien sabemos, no se refiere a un ángel literal. En el capítulo 14 no son 3 ángeles literales. En el capítulo 18 no es un ángel literal. Somos nosotros, el pueblo de Dios, proclamando el mensaje, alumbrando la tierra con la proclamación del mensaje, así como fue alumbrado en el capítulo 10 por ese mensaje de juicio y segunda venida. Asimismo, ese mensaje tiene que ser profetizado otra vez, porque la gente todavía no cree que Cristo viene, y es necesario que lo creamos,
Cristo no tarda, amigo, escúchalo bien, no tarda. Es que Él está esperando pacientemente que tú procedas al arrepentimiento. Por eso es la proclama que hoy damos a través de este lugar de que Cristo viene muy pronto. Ciertísimo, pastor, estamos de acuerdo con usted. En una ocasión estábamos diciendo, en uno de los programas en los que participamos ahí en la producción de Diario Amanecer, decíamos esto, que Radio Amanecer está cumpliendo con ese propósito de predicar el Evangelio. No estamos aquí para entretener a los dominicanos ni a las personas que nos escuchan en todo el mundo a través de las redes sociales. Estamos aquí para hacer la advertencia de que Jesús viene muy pronto y que debemos estar día a día buscando de su presencia en nuestro accionar, porque el Señor está pronto a venir a esta tierra y nosotros proclamamos como radio, como individuos, como espacio y como Radio Amanecer en Estudio que Cristo Jesús está a las puertas. La incertidumbre que se está viviendo en el mundo, la tensión que estamos observando, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, nos dicen que Jesús está a las puertas y que debemos prepararnos para ese gran evento que muy pronto va a ocurrir en esta tierra. De manera, hermanos, amigos, que en el tema de hoy quisiéramos motivar a la gente para que profeticemos de nuevo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y no nos cansemos de pregonar que Jesús viene muy pronto. Vamos a orar. Señor, elevamos nuestras voces para agradecerte como programa, como radio, que nos das el privilegio de hablar a través de este medio de comunicación para llevar esperanza a tantas personas que la necesitan. Que estas lecciones estudiadas puedan ser de gran bendición. En primera instancia, tócanos profundamente a quienes comentamos y también sé con los amigos que están haciendo los preparativos para aceptarte como su Salvador personal. Y finalmente, cuando te manifieste por segunda vez a esta tierra, danos el privilegio de morar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.